alegría poder estar aquí y celebrar la presencia de nuestro Señor. Me da gusto ver a mi hermana Isabel que está con nosotros. Qué bendición, hermana. ¿Cuánto la extrañaban? Sí, somos una familia y nos extrañamos, ¿verdad? Nos amamos. Y cuando alguien falta o cuando alguien está pasando por alguna situación difícil, pues la iglesia nos dolemos porque somos miembros, ¿verdad? Los unos de los otros y somos un cuerpo en Cristo. Y esta iglesia pues es nuestra familia espiritual, es la iglesia local donde Dios nos ha puesto para que aquí en este lugar seamos edificados, como dice la palabra, y que podamos ser aquí desarrollados a través de la palabra. Y eso es lo que Dios está haciendo cada vez que somos expuestos a la palabra del Señor, cuando nuestros corazones están dispuestos, están abiertos. No hay nada que Dios no pueda hacer en la vida de una persona cuando abrimos nuestro corazón a la palabra de Dios. Y Dios ha estado ministrándonos estas semanas, ha estado hablando a nuestros corazones y nos ha estado enseñando los beneficios, no solamente de obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Pero la semana pasada hablamos acerca de la importancia, ¿verdad? Del arrepentimiento. Una vida arrepentida es una vida restaurable, ¿verdad? El problema no es el pecado, el problema es la dureza del corazón, porque Dios es poderoso para restaurar la vida de cualquier persona cuando esa persona reconoce que tiene un problema y reconoce la necesidad que tiene de Dios. Esta mañana quiero hablarles sobre el tema construyendo, diga conmigo, construyendo un fundamento sólido. Construyendo un fundamento sólido. ¿Cuántos creen que en estos tiempos que estamos viviendo son tiempos muy peligrosos, ¿verdad? La Biblia los llama tiempos peligrosos porque el enemigo está tratando de atacar y destruir la mente, el corazón y la vida de las personas y está atacando la palabra, está atacando a los cristianos. Y si no tenemos un fundamento sólido en nuestras convicciones, en la palabra de Dios, entonces fácilmente el enemigo va a poder engañar a nuestras vidas. Pero cuando tenemos un fundamento sólido en nuestra vida, no vamos a ser engañados por el enemigo. Porque conocer la palabra, practicar la palabra de Dios, es establecer un fundamento en nuestra vida donde el enemigo no puede destruir nuestras vidas. Van a venir tormentas, van a venir tentaciones, van a venir ataques para sacarnos del camino. Pero cuando permanecemos firmes en nuestras convicciones, escuchen, no hay ataque, no hay nada que el enemigo pueda enviar a nuestras vidas que nos pueda sacar del camino del Señor. Dios quiere que nosotros le pongamos un cimiento seguro a nuestra vida. Amén, porque los fundamentos de nuestra vida son muy importantes. ¿Verdad que en la casa o el apartamento donde vivimos de alguna manera produce seguridad a nuestra vida porque sabemos que ese edificio tiene un fundamento sólido, ¿verdad? Fue construido sobre un fundamento sólido. Así es que quiero que vayamos a la palabra de Dios. Quiero que vaya conmigo y abra su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 7. Y vamos a leer las palabras de Jesús, Mateo capítulo 7. Y Jesús aquí está hablándonos acerca de la importancia de poner un fundamento sólido en nuestras vidas. Dice Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Me dicen amén cuando ya estén ahí en su Biblia. Mateo 7, 24 al 27. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y diga conmigo, y no cayó. Una vez más, dígalo fuerte, diga, y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato
que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Quiero que pensemos en esta mañana lo que Jesús está hablándonos a nosotros. Jesús está hablando aquí en Mateo. Está Jesús platicando una historia de dos constructores. Y Jesús está diciendo que uno de ellos construyó su casa en la arena. Diga conmigo, en la arena. Y dice la palabra que cuando vinieron los ríos, cuando vinieron los vientos, cuando vinieron los problemas a la vida de esa persona, porque él está comparando aquí el poner el fundamento, ¿verdad?, en la roca y en la arena. Y está hablando de la vida de las personas. Está hablando de dos clases de personas, de una persona sabia y de una persona insensata. Y el Señor dice que el hombre necio construyó su casa sobre la arena, y cuando vino la tormenta, cuando llegaron los problemas a su vida, esa persona no se pudo mantener firme. ¿Por qué? Porque no tenía un cimiento en su vida, un fundamento sólido. Y Jesús dice que todo aquel que escucha la palabra y no la obedece y no la practica es considerado como una persona necia. ¿Verdad que sí? Jesús dijo que hay personas que escuchan la palabra pero no la ponen en práctica, o sea, no le dan seguimiento a lo que están aprendiendo, y son como este constructor imprudente. Pero luego dice la palabra que el que construyó su casa sobre la roca, dice que cuando vinieron los problemas, cuando vinieron las tentaciones, cuando vinieron las tormentas a su vida, esa persona se mantuvo firme. ¿Sabe lo que estamos mirando en estos tiempos? Estamos mirando dónde realmente están las convicciones de la gente. Esta pandemia, estos problemas que estamos enfrentando, está definiendo realmente dónde están nuestras convicciones. Por eso es importante que nosotros entendamos que oír la palabra es importante, porque la fe viene por el oír. Pero escuche, después de que oímos la palabra de Dios, tenemos que llevarla a la práctica. Todo lo que Dios nos está hablando, tenemos que obedecerlo. Tenemos que practicarlo. Porque lo que hace la diferencia en nuestras vidas, lo que hace que una persona crezca, lo que hace que una persona se convierta en una persona madura, no es cuánta palabra oye, sino cuánto practica lo que está oyendo. Amén. Eso es lo que hace la diferencia, mis queridos hermanos. No es la cantidad de años que tenemos en la iglesia, no es la cantidad de años que tenemos en el evangelio, es cuánto practicamos lo que Dios nos está hablando a nuestro corazón. Y Jesús está comparando, y él dice que el que oye estas palabras y las hace, esa es la persona que está edificando su vida sobre una roca. Y cuando vengan los retos de la vida, cuando Satanás quiera engañarte, él no va a poder engañarte. Cuando la tentación venga a tu vida, no vas a caer en la tentación. ¿Sabes por qué? Porque estás obedeciendo la palabra de Dios. El salmista David dijo: en mi corazón he guardado tus mandamientos, tus dichos, para no pecar contra ti. Y obedecer la palabra es muy importante para que podamos construir nuestras vidas en un fundamento sólido. Diga conmigo esto, diga: los beneficios de la Biblia, diga, los obtenemos cuando ponemos sus enseñanzas en práctica. ¿Cuántos creen que es importante practicar lo que oímos? ¿Verdad, hermanos, que el problema de muchas personas no es el conocimiento de la palabra, sino la desobediencia a esa palabra? Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, nos va bien, nos va bien. Vamos a ser bendecidos, porque la palabra tiene el poder de bendecir nuestras vidas. Quiero que abra su Biblia y vamos a estudiar un poco lo que dice Santiago. Vaya a Santiago capítulo 1 y vamos a ver lo que Santiago dice acerca de la importancia de obedecer la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, y vamos a leer del versículo 22 al 27.
¿Están listos? Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Que dice, engañándoos a vosotros mismos. O sea, ¿qué sucede cuando oímos la palabra y Dios nos habla en alguna área de nuestra vida, ¿verdad? Dios nos habla para que hagamos cambios en esa área y no la obedecemos. Dice Santiago que debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Porque dice la palabra, dice Santiago, que cuando somos oidores solamente y no somos hacedores de la palabra, nos estamos engañando a nosotros mismos. Luego dice en el versículo 23, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Pero lea conmigo el versículo 25, dígalo, leámoslo fuerte, diga, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, diga conmigo, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Oiga esto, dice, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? La palabra bienaventurado significa bendecido, prosperado. Escuche, cuando nosotros oímos la palabra y cuando Dios nos habla, cuando Dios nos ministra al corazón, porque quiero decirles que en esta atmósfera el Espíritu de Dios se está moviendo, Él está trabajando en nuestros corazones y Él está tomando la palabra que está saliendo de mi boca y la está ministrando a nuestros corazones. Y cuando recibimos esa palabra y nos damos cuenta que tenemos la necesidad de hacer cambios en esa área de nuestra vida y los comenzamos a hacer, porque Dios nos habló, porque Dios nos está enseñando un área de nuestra vida que necesita cambiar. Cuando nosotros obedecemos esa palabra, nuestras vidas comienzan a prosperar, nuestras vidas comienzan a cambiar. ¿Me están escuchando? Ese es el plan de Dios. Dios no quiere que en Iglesia Palabra de Gracia seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra. Porque las bendiciones de Dios, oiga esto, están condicionadas a nuestra obediencia. Usted puede tener a Cristo en su vida, en su corazón, pero si usted no hace cambios, si no obedece la palabra, su vida no cambiará. Y Jesús dice, y conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Pero ¿cuál verdad es la que nos hace libres? No es la verdad que escuchamos solamente, sino la que practicamos. La verdad, conocer la verdad es importante, porque una vez tú conoces la verdad, ya no estás engañado, ya no eres engañado por el diablo, ya conoces la verdad de Dios. Y esa verdad te hace libre para que tú puedas tomar las decisiones correctas en tu vida. Tú puedes obedecer a Dios o tú puedes desobedecer a Dios. Pero si desobedecemos a Dios, entonces vamos a experimentar las consecuencias de esa desobediencia en nuestra vida. Por eso es que, usted sabe, miramos que hay personas que ya tienen muchos años en el evangelio y conocen la palabra y saben lo que tienen que hacer, pero ellos optan por desobedecer la palabra. Y cada vez que usted desobedece la palabra del Señor, escuche, usted mismo se está esclavizando, nos estamos esclavizando, porque desobediencia a la palabra es pecado. Estamos errando al blanco, no estamos obedeciendo la palabra y el enemigo puede, legalmente puede robarnos las bendiciones. Cada vez que obedecemos la palabra, estamos poniendo una cobertura de protección sobre nuestra vida para que el enemigo no pueda destruirnos. Dice la palabra aquí que no seamos oidores olvidadizos. Pero luego quiero compartir con ustedes de los últimos dos versos. Del versículo 26 y 27, lea conmigo lo que dice Santiago. Mire lo que dice, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, dígalo conmigo, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, que dice, la religión del tal es vana. 27, léalo, diga conmigo, diga, la religión pura
y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. Dígalo fuerte, diga: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Y qué más? Y diga: y guardarse sin mancha del mundo. Quiero que note cómo Santiago conecta estos dos versos a lo que acaba de decirnos. Santiago dice que debemos que ser oidores, no oidores olvidadizos, sino hacedores, obedientes a la palabra de Dios. Amén. ¿Para qué? Para que seamos bendecidos, ¿verdad? Para que seamos un testimonio, para que la gente pueda ver que el Cristo a quien usted y yo servimos es real en nosotros. Amén. Ahora, ¿cómo saber que estamos poniendo en práctica efectivamente la palabra de Dios? Pues aprendamos. Hay muchas maneras, o sea, hay muchas cosas que yo puedo hablarles en esta mañana, pero yo quiero tocarles tres cosas muy importantes que Santiago dice. Número uno, diga conmigo: cuando tenemos la lengua bajo control. ¿Cuántos creen que es importante tener la lengua bajo control? ¿Cuántos creen que la lengua, las palabras que salen de nuestra boca están afectando nuestra vida para bien o para mal? Están muy callados. ¿No? ¿Cuántos creen que las palabras que salen de nuestra boca están determinando el destino de nuestra vida, de nuestros matrimonios y el destino de nuestros hijos? Santiago dice en el versículo 26 que si alguno se cree religioso, ¿conoce gente que se cree muy religiosa? Pero aquí no, ¿verdad? Aquí no hay religiosos. Santiago dice que si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena, diga conmigo, y no refrena su lengua. ¿Qué tenemos que hacer? Diga: refrenar la lengua, porque la lengua es peligrosa. Diga conmigo: y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. Dice Santiago: la religión del tal es vana. ¿Qué quiere decir esto? Significa que nuestras palabras ponen en evidencia nuestras creencias. Usted puede decir que está en una religión, como mucha gente lo hace, pero dice Santiago que el que se cree religioso y no refrena su lengua, sus palabras, dice aquí, sino que engaña su corazón, es en vano. En otras palabras, mis queridos hermanos, usted y yo podemos estar aquí los días jueves, podemos estar en una reunión en casa, ¿verdad? Virtual en casa, podemos estar aquí los días domingos y escuchar la palabra de Dios, pero si salimos de este lugar y no refrenamos nuestras palabras, entonces dice Santiago, esto es en vano. Eres una persona religiosa que no ha cambiado su vida porque estás en desobediencia. La palabra de Dios dice que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca. La razón por qué hay tantos corazones heridos, tantos corazones dañados, matrimonios destruidos, hijos afectados, es porque no hemos refrenado nuestras palabras. No pensamos antes de hablar. Muchas personas viven por emociones, hablan lo que sienten. Si se enojan, gritan, maldicen, condenan a la gente, maltratan a la gente. ¿Se imagina usted la cantidad de personas que hay en nuestras casas, en las casas, esposas heridas por las palabras hirientes y ásperas del esposo? Que han dañado el autoestima de esa persona y aún de sus hijos, porque en vez de educarlos correctamente, les gritan y los golpean con sus palabras. Santiago dice que es importante que refrenemos nuestra boca. A ver, mira a la persona que está a tu lado, dile: parece que me están hablando. Dile. ¿Cuántos creen que Dios nos está hablando en esta mañana? Escuchen, mis queridos hermanos, lo que hablamos es un reflejo de lo que está en nuestro corazón. Quiero que mire lo que dice Jesús. Mateo capítulo 12, versículos 34 al 35. Jesús le está hablando a la gente religiosa,
Pero mire las palabras que Jesús dice. Dice generación de víboras. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Qué dice? Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y luego dice el hombre bueno del buen tesoro. Dígalo conmigo, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Jesús le habla a un grupo de personas religiosas que se vestían, por fuera se vestían, usted sabe, con esas vestiduras espléndidas, y su apariencia era como de personas piadosas, personas que usted sabe que servían a Dios. Y Jesús dice generación de víboras, porque Jesús escuchaba las palabras que salían de ellos. Y Jesús está escuchando cada palabra que sale de nuestra boca. La manera como tratamos a nuestra familia, la manera como le hablamos a nuestra esposa, la manera como le hablas a tu esposo, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo. Jesús está escuchando cada palabra que sale de nuestra boca. Y tenemos que ser muy selectivos, muy cuidadosos, porque escuche, con nuestras palabras podemos destruir matrimonios, podemos destruir iglesias, podemos destruir la vida de la gente. Y Jesús dice generación de víboras. ¿Conoce personas, hermano? Personas chismosas, personas que difaman la vida de otras personas, que hablan mal de la gente, que dañan la reputación de la gente. Porque, escuche, cuando usted dice algo incorrecto de alguien, está dañando la reputación de esa persona. Por eso es que la gente tiene un concepto de alguien, no porque lo conoce, sino porque alguien dijo algo incorrecto de esa persona. Y cuando usted la mira, dice, ahí va. Ahí va fulano de tal. Hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos, porque nuestras palabras pueden construir o pueden destruir. La lengua, hermanos, es muy peligrosa. La lengua es lo que ha dañado la vida de muchas personas. Y Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia, ¿qué es lo que abunda en el corazón? ¿Qué es lo que abunda en nuestro corazón? Porque si nuestro corazón está sano, de nuestra boca saldrán palabras sabias, edificantes, que bendicen la vida de otras personas. Pero si nuestro corazón está lleno de resentimiento, de amargura, de pecado, escuche, por nuestra boca saldrán palabras ofensivas, palabras rencorosas, palabras abusivas en contra de otras personas. Y Jesús dice en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Se sabe que cuando un corazón está lleno de resentimiento, de amargura, cuando un corazón está herido por algo, esa persona siempre va a estar sacando de su boca problemas, siempre va a estar hablando mal o hablando negativo de la gente. Pero Jesús dice que los que son bienaventurados son los de corazón limpio. ¿Qué significa ser de corazón limpio? Escuche, cuando una persona no le permite al resentimiento apoderarse de su corazón. Cuando mantenemos nuestro corazón limpio, miramos a la gente de una manera diferente, miramos la vida de una manera diferente. Podemos ver a Dios en la gente, podemos ver a Dios en las circunstancias. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está limpio. Pero un corazón herido, un corazón que no está sano, va a dañar la vida de otras personas. Por eso en esta mañana tenemos que hacer una evaluación. ¿Cómo está nuestro corazón en esta mañana? ¿Qué es lo que está saliendo de nuestra boca? ¿Estamos edificando la vida de la gente o estamos hablando mal de la gente? ¿Estamos hablando mal de la iglesia? Escuche, Dios está mirando nuestras palabras, escuchando nuestras palabras. Amén. Dice la palabra, y quiero que lea esto conmigo. Diga conmigo, una lengua sin control, diga, puede causar una gran destrucción.
Mis queridos hermanos, las palabras que hablamos ponen en evidencia nuestras convicciones, nuestros valores. Las palabras que hablamos ponen en evidencia lo que creemos, lo que para nosotros es importante. Y Santiago dice en el capítulo 3, versículo 5, dice la palabra, dice, así también la lengua, lo leemos juntos, diga conmigo, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Cuántos han mirado en las noticias cómo están los incendios aquí en California, verdad? ¿Verdad que se queman acres y acres de árboles y de vegetación? Pero ¿sabe dónde comenzó esto? Con una chispa, una pequeña chispa. Eso es lo que dice Santiago, ¿verdad? Un pequeño fuego. Alguien estaba fumando y usted sabe, tiró la colilla del cigarro, y esa pequeña colilla del cigarro comenzó un tremendo fuego. ¿Qué es lo que Santiago nos está diciendo en esta mañana? Santiago nos está diciendo que una palabra mal dicha, una sola palabra, puede traer mucha destrucción a la vida de la gente. ¿Cuántos creen que es importante cuidar nuestras palabras? Diga conmigo esto por favor. Diga, tener la lengua bajo control, diga, es una evidencia de nuestra madurez espiritual. ¿Cómo nos damos cuenta de que una persona está creciendo? Por la manera como habla. ¿Cuántos creen que ahora que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, nuestro lenguaje tiene que ser diferente? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Cuando no teníamos a Cristo, usted sabe, decíamos maldiciones, éramos mal hablados. Pero dice el Señor que el hombre malo, ¿verdad? De su propia maldad saca ¿qué? Lo malo de su corazón a través de sus palabras. Pero el hombre bueno, o sea, como ahora ya el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, ¿verdad? Que ahora tenemos la capacidad y el poder para controlar nuestras emociones. Claro que tenemos ese poder. ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque Dios no nos ha dado que un espíritu de temor, ¿verdad? Sino de qué. Vamos, dígalo fuerte, diga de poder, de amor y de qué más. Eso quiere decir que usted y yo tenemos el poder para controlar nuestra boca, para controlar nuestras emociones. A veces nos enojamos y sentimos que, usted sabe, la sangre se nos sube desde los pies hasta la cabeza. Y ¿le ha pasado que de repente quiere soltar la víbora? Pero ¿qué tenemos que hacer? Controlarlo. Sí es cierto que podemos sentirnos así y de repente nos molestamos y de repente nos enojamos, pero tenemos que cuidar nuestras palabras, porque lo que estamos hablando está determinando el destino de las personas que están ahí. Amén. Dice Efesios 4:29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. ¿Para qué? Para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, porque cuando sale la palabra ya no la podemos, escuche, regresar. Ya salió, y cuando algo sale de tu boca va a hacer un efecto en el corazón de la gente. Número 2, ¿cómo saber que estamos poniendo en práctica efectivamente la palabra de Dios? Diga conmigo, cuando tenemos un corazón compasivo. A ver, pregúntale a la persona que está a tu lado, dile, oye, ¿ya despertaste en esta mañana? Es que con la mascarilla como que no tenemos ganas de hablar, ¿verdad? Yo creo que algunos tenemos que usar más la mascarilla en la casa, ¿verdad? ¿Sabe lo que dice el salmista? Dice, el Señor pone un freno en mi boca, ¿verdad? ¿Ha leído eso? Para no pecar, porque a veces pecamos, ¿verdad? Pecamos con nuestras palabras. Y hay otro verso en la Biblia que dice, el Señor pone un ángel, ¿verdad? Pon ángeles en mi boca para que cuiden
¿verdad? Para que cuiden lo que está saliendo de mi boca. Entonces, número 2, vamos a enseñar un poquito acerca de esto. Diga conmigo: cuando tenemos un corazón compasivo. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 27, dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Diga conmigo: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Qué es lo que Santiago está diciendo? Santiago está diciendo que si nosotros decimos que somos religiosos, o usted sabe que somos cristianos, tenemos que tener compasión en nuestro corazón. Amén. Compasión no es algo que decimos, sino algo que hacemos. Diga conmigo esto, por favor. Diga: una prueba de un cristiano auténtico, diga conmigo fuerte, diga, es suplir las necesidades básicas de los menos favorecidos. Dios está buscando cristianos que se interesen sinceramente por otras personas. Estamos en un tiempo tan difícil, hermanos, y a veces no sabemos lo que la gente está pasando. Y a veces pensamos que ese solamente es el trabajo del pastor. El pastor es el que tiene que llamar a la gente. Pero ¿cuántos creen que como iglesia, como hermanos en Cristo, debemos preocuparnos los unos por los otros? Debemos de buscar a nuestros hermanos, y en vez de criticarlos, en vez de juzgarlos porque no están viniendo a la iglesia o porque no se están conectando en algún grupo, tenemos que llamarles, tenemos que buscarlos. A lo mejor están enfrentando una situación difícil, y escuche, Dios quiere usar nuestras vidas para bendecirlos, para orar por ellos, para suplir alguna necesidad física que a lo mejor están enfrentando. Amén. Si usted dice que es cristiano, un cristiano tiene que manifestar compasión por la gente. Servir a otros en sus tiempos de necesidad es una demostración de amor y de madurez espiritual. Y digo esto porque usted sabe que un niño siempre está dependiendo de que alguien le ayude, de que alguien le dé. Pero una persona madura, una persona adulta, siempre está buscando maneras para bendecir la vida de otras personas. Amén. Dice la palabra en Hebreos capítulo 13, versículo 16. Dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua, ¿qué dice? No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. O sea que a Dios le agrada, mis queridos hermanos, cuando le hacemos bien a alguien, cuando oramos por alguien, cuando ayudamos a alguien. En vez de ignorar la necesidad de la gente, Dios dice: hagan el bien, ayúdense unos a otros, porque en tiempos como estos hay mucha necesidad. Hay personas que se sienten solas en sus casas, se sienten como que a nadie les importa lo que están pasando. El enemigo está atacando la mente de muchas personas, está, usted sabe, sembrando temor, creando conflicto en los matrimonios. Hay matrimonios que están con mucha necesidad. Necesitamos ser más proactivos en nuestra vida cristiana. Necesitamos salir de nuestra zona egocéntrica, donde solamente estamos pensando en nuestras propias necesidades. ¿Cuándo fue la última vez que usted buscó a alguien para ayudarle? ¿Cuándo fue la última vez que usted le llamó a alguien para saber cómo está, para orar por esa persona? A veces no sabemos lo que está pasando con nuestra familia espiritual. Pero escuche, voy a repetir esto. Esto no es el trabajo solamente del pastor. Ese es el trabajo de las personas que somos parte de esta congregación, porque somos una familia. Diga conmigo: somos una familia. Y nos necesitamos unos a otros. Necesitamos desarrollar confianza. Necesitamos ser transparentes los unos con los otros. Y si usted está pasando por alguna situación difícil, pues también comparta con alguien, exprese lo que está sucediendo en su corazón. Porque ¿cómo le van a ayudar si usted no lo expresa, si nadie sabe? Por eso es importante conectarse en los grupos de conexión, porque ahí podemos platicar. Ahí podemos expresar, ahí podemos decir: ¿sabes qué? Yo estoy pasando por una necesidad. Yo necesito oración. Yo necesito oración en mi matrimonio. Amén. Es muy importante, hermanos. Eso es lo que la palabra nos está hablando. Santiago dice, ¿verdad?, que el que se cree religioso, si tú dices: no, ¿sabes qué? Yo no es por nada, pero, ¿verdad?,
Aunque nosotros sabemos que no estamos en una religión, ¿verdad? Sino en una relación con Dios. Es un estilo de vida. Pero aquí el escritor Santiago está diciendo que hay personas que se creen religiosas. Pero Dios no quiere que vengamos aquí al templo y que durante la semana, hermanos, sigamos hablando, usemos palabras sin pensar, que no seamos selectivos con nuestras palabras y que no tengamos compasión por la gente. De nada sirve, hermanos, seguir engañándonos a nosotros mismos, porque lo que le agrada a Dios es que nos cuidemos, que nos ayudemos unos a otros. Si decimos que amamos a Dios, pero no amamos o no le mostramos a nuestro hermano que realmente nos importa, entonces nos estamos engañando. Porque ¿cómo podemos decir, dice la palabra, cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos y no podemos mostrarle amor a nuestro hermano a quien sí vemos? ¿Verdad? ¿Cuántos creen que esta iglesia, nuestra congregación, tiene que ser una congregación compasiva? Cerca de nosotros hay personas con muchas necesidades. En nuestros trabajos hay gente llena de temor. Nuestros vecinos, nuestra familia, nuestros hijos. Hace unos días mi esposa y yo ministrábamos a una jovencita de 14 años, hermano. Y los padres, y lo voy a compartir como testimonio porque yo creo que es importante, rápidamente. Escuche, los padres nos pidieron ayuda y para eso estamos, ¿verdad? Para orar por la gente, para escuchar a la gente. Pero ellos vinieron y trajeron a su hija de 14 años, no es parte de la iglesia para que no investigue, ¿verdad? Personas de afuera. Porque su hija, escuche, tiene pensamientos de quitarse la vida, está yendo al hospital constantemente, está yendo a los psicólogos y no saben qué hacer con ella. Tiene problemas con su propia identidad, no sabe si le gustan los hombres o las mujeres. Usted sabe lo que está sucediendo en la mente de muchos jóvenes. Pero cuando hablamos con los padres nos dimos cuenta que la verdadera necesidad no estaba en la niña, sino en los padres. En los padres, y nos dimos cuenta que su matrimonio está en muchos problemas, que necesitan restaurarse el uno al otro, y por eso es que estamos viendo los resultados en sus hijos. ¿Cuántos creen que en los matrimonios comienza todo, hermanos? Si queremos que nuestros hijos estén bien, entonces tenemos que trabajar con nuestro matrimonio como padres, como esposos. Y oramos por ellos, y usted sabe, abrieron su corazón y nos dimos cuenta de la necesidad que había. Entonces, así como, ¿verdad? A veces Dios trae personas a nuestras vidas como pastores, pero también usted conoce personas así. ¿Cuántos creen que usted tiene también sabiduría para ministrarle a la gente? Usted tiene el poder de Dios, amén. Usted tiene el Espíritu de Dios, usted tiene la palabra de Dios para ministrar. Así es que muy importante ser compasivos. Y número 3, diga conmigo, cuando nos apartamos del pecado. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos practicando la palabra de Dios, como dice Santiago? Cuando nos apartamos del pecado, cuando no caemos en el pecado. Dice la palabra en Santiago capítulo 1, versículo 27, y ya la leímos, pero vamos a leer la última parte también. Dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Diga conmigo: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y luego dice: y guardarse sin mancha del mundo. Dígalo conmigo: y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué es lo que Santiago está diciendo? Que nosotros como hijos de Dios no debemos contaminarnos con el pecado. No debemos ser arrastrados por la corriente de este mundo, por el pensamiento de este mundo. Por eso, oír y practicar la palabra de Dios es lo que hace, hermanos queridos, que podamos vivir una vida limpia de pecado. Jesús dice esto en San Juan capítulo 17, versículos del 15 al 20. Jesús está orando por nosotros, Él está orando por la iglesia. Y mire lo que dice aquí, dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Diga conmigo: que los guardes del mal. Diga: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y luego dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No, diga conmigo más, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Santiago dice que si nosotros decimos que somos cristianos, ¿verdad? Dice que debemos guardarnos sin mancha del mundo, sin mancha del pecado. Porque hoy día, escucha, hay muchas personas que dicen que son cristianos, que conocen a Dios y hablan de Dios, pero no lo demuestran con sus acciones ni con su estilo de vida. Ahora es muy, escuche, difícil identificar, porque muchas personas dicen que son cristianos, pero no se ve la diferencia en su estilo de vida. No hay diferencia entre un cristiano y un mundano. Porque nos estamos dejando, la iglesia se está dejando arrastrar por la corriente, por el pensamiento que hay en este sistema caído. Jesús está orando y Jesús dice: Señor, yo no te pido que los quites del mundo, porque vamos a estar en este mundo, pero Él dice que los guardes del mal. Guárdalos. Y luego habla de la palabra, santifícalos en tu verdad, porque mis queridos hermanos, la palabra de Dios nos aparta, nos hace diferentes. La palabra santificar solamente significa apartados, diferentes. Se tiene que notar la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. No me ve así, porque es lo que se dice la palabra. Se tiene que notar la diferencia entre un hijo de Dios y una persona que no tiene a Cristo. Tiene que haber una diferencia en la manera como habla. Tiene que haber una diferencia en la compasión que hay en el corazón, porque Cristo mostró compasión con la gente. Tiene que haber una diferencia en nuestra conducta, en nuestra manera de conducirnos por la vida. Porque si no hay una diferencia, entonces ¿cómo podemos impactar la vida de otras personas? ¿Cómo podemos atraerlos a Cristo si ellos no pueden ver en nosotros que somos diferentes, que algo sucedió en nuestro corazón? ¿Para qué vienen a la iglesia o para qué van a venir a Cristo si no ven la diferencia en nuestra vida? Jesús dice: así como me enviaste a mí al mundo, yo los envío a ellos. Jesús vino con una misión. Él vino para sanar, para salvar, para restaurar la vida de la gente. Él vino con una misión específica. Y Jesús dice: así también yo los envío a ellos. Usted y yo tenemos una misión. Usted y yo tenemos la misión de alcanzar a los perdidos. Pero no podemos alcanzar a los perdidos si no mostramos un testimonio del poder de Dios en nosotros. Se da cuenta que Jesús está orando y Él tiene una visión del futuro. Y Él dice en el último verso que leímos, dice: mas no ruego solo por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Cuántos creen que a veces la gente no viene a Cristo porque a veces hablamos la palabra? Pero si hablamos la palabra y no hay un testimonio en nuestra vida, ¿usted cree que la gente va a creer? ¿Qué es lo que hace que la gente sea atraída a Cristo? Cuando ellos ven a Cristo dentro de nosotros. Cuando ellos pueden ver que, wow, que no es perfecto, pero algo tiene que yo no tengo. Algo hay en esa persona, hay algo diferente. No habla como hablan los demás. No se expresa como se expresan los demás. No participa en los chistes de Pepito. No es partícipe con los demás. No condena a la gente, pero no participa del pecado. Es diferente.
Cristo atraía a las multitudes porque Él era diferente. Y Él dice: yo me santifico por ellos. Él vivió una vida sin pecado y la gente sabía que Jesús era diferente a la gente religiosa de su tiempo. Porque los religiosos, ellos decían: no hagas esto, pero con sus acciones y con su vida negaban las palabras que salían de su boca. No había integridad, no había autoridad en ellos. Pero en Jesús había autoridad. Por eso ellos decían: wow, ¿quién es este que con la autoridad habla? Porque su vida respaldaba lo que enseñaba. Tenía autoridad. Así es que esto es muy importante, porque los hijos de Dios no estamos en el mundo para contaminarnos del pecado. Estamos aquí para impactar a este mundo. Y hoy más que nunca necesitamos ser la iglesia de Cristo. Necesitamos ser luz en este mundo. Necesitamos ser sal en esta tierra. Necesitamos, hermanos queridos, dejar esa mentalidad religiosa y convertirnos en personas, en hijos de Dios que manifiestan el poder de Dios a través de sus palabras, a través de su corazón, a través de su estilo de vida. Diga conmigo esto, diga: la bendición de la palabra, diga, viene, diga, cuando ponemos en práctica las enseñanzas de la Biblia. Lea conmigo lo que dice San Juan 13:17. Dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Son las palabras de Jesús. Usted y yo ya sabemos esto. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. La próxima vez que usted quiera insultar a alguien, la próxima vez que usted quiera maltratar a alguien, comenzando con su familia, la próxima vez que usted quiera gritarle a sus hijos o a su esposa o a su esposo, la próxima vez usted va a ponerse la mascarilla. Usted no va a permitir, ¿verdad?, que los problemas, que una situación lo lleve a herir el corazón de sus hijos. Hay hijos rebeldes. ¿Sabe por qué? Por el maltrato verbal que reciben en sus casas. Porque queremos controlarlos con nuestras palabras, manipularlos, manipular a nuestra esposa, manipular las cosas. Y eso no funciona. Escuche, Dios no nos dio autoridad para controlar a la gente, sino para controlar las cosas. A las personas hay que respetarlas, hay que amarlas. Amén. Hay que amarlas con nuestras palabras, con nuestras acciones. Nuestra familia es una bendición. Ustedes y todos los que estamos aquí somos una bendición de Dios. Como hermanos en Cristo tenemos que respetarnos, tenemos que cuidarnos. Si usted sabe algo de alguien, en vez de hablar mal de esa persona, proteja a esa persona. No descubra la desnudez de esa persona, cúbrala, protéjala. Es su hermano, es su hermana en Cristo. Escuche, cuando una persona habla mal de alguien, lo único que está haciendo es estar revelando la condición de su corazón. Cuidémonos, respetémonos. Y si usted escucha que alguien está hablando chismes de alguien, dígale, corríjalo con amor. Dígale, lo que estás diciendo no es correcto. Porque si tú tienes algo que decir de esa persona, yo creo que hay que ir y hablar con esa persona. Arregla la situación con esa persona. Porque si no es así, eso quiere decir que detrás de lo que usted está diciendo, ¿verdad?, hay algo escondido. Hay una motivación incorrecta para dañar a esa persona. Cuidémonos. Cuidémonos, porque una iglesia dividida no puede prevalecer. Una familia dividida no puede prevalecer. Pero cuando la familia está unida, cuando la iglesia está unida, escuchen, no importa cuántos dardos de fuego el enemigo quiere enviar en contra para destruirnos, no puede destruirnos. No puede destruir tu matrimonio, no puede destruir a tu familia, no puede destruir a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay armonía, hay transparencia.
en nuestras vidas. Estamos edificando sobre la roca. Y cuando vengan los tiempos difíciles, escuche, nuestra casa no caerá, permanecerá firme, porque hemos edificado nuestra vida, nuestra casa sobre la roca, en el nombre poderoso de Jesús. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por hablarnos. Muchas gracias, Señor, por enseñarnos. Muchas gracias por bendecirnos. Señor, te agradecemos por esta oportunidad, porque sabemos que tu palabra nunca regresa vacía. Y hoy queremos comenzar a practicar esto que acabamos de escuchar. Señor, ayúdanos para ser sabios.